Bien, vamos a iniciar con el primer componente de Fireware que vamos a ver, que es el de el Orion Context Broker. Entonces les voy a comentar un poquito más a profundidad lo que es la gestión del manejo de contexto. Les vuelvo a presentar aquí la arquitectura únicamente a manera de recordatorio para que veamos todos que es como la parte central, ¿no? Este es el componente que siempre debe estar ahí. O sea, a lo mejor los otros podemos todavía seleccionar a ver cuál queremos usar, pero para manejar la información en la nube sí es muy importante este componente, sobre todo para las aplicaciones que tienen que ver con la conexión de dispositivos y de actualización de datos en tiempo real. Para ello, pues ya les hemos mencionado varias veces durante el transcurso de la mañana lo que es la información de contexto, y una definición más formal que se puede ver aquí es que se refiere a los valores de los atributos que pueden caracterizar alguna entidad en particular, que era lo que les comentábamos en la mañana. Entonces yo tengo una silla y entonces la silla tiene 4 patas o 6, o tiene llantas, o es de color azul, etcétera, ¿no? O sea, ya dependiendo de lo que ustedes quieran modelar. Entonces, al final de cuentas, a eso nosotros le llamamos entidad. Puede ser como, aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de si es el desarrollo de una aplicación de transporte, pues hay un autobús, y el autobús pues tiene una ubicación, tiene un número de pasajeros, tiene un conductor, tiene un número de licencia, entre otras características que se les puede agregar. Otro ejemplo, pues también puede ser una persona que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento, tiene algunas preferencias. También puede tener una ubicación, alguna lista de cosas por hacer, etc. Y del lado derecho vemos otro ejemplo, que puede ser una tienda que también tiene una ubicación, tiene un nombre, si es franquicia, qué cosas nos ofrecen, ¿no? Estos son algunos ejemplos de entidades junto con sus atributos. A esto que estamos mostrando aquí es a lo que nosotros, que Fireware conoce como información de contexto. Entonces, si yo voy a desarrollar una aplicación de transporte, pues a lo mejor me interesa conocer esta entidad con un conjunto de características. Tal vez puedo querer conocer información sobre las calles junto con sus características, sobre las ciudades junto con sus características, etc., ¿no? La información de contexto puede provenir de múltiples fuentes, y la idea es que toda esa información entre al Context Broker en un formato que sea homogéneo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay un sensor en una calle que está enviando información sobre la temperatura. A su vez hay una persona desde un celular que está enviando información sobre la temperatura, y también hay un sensor en un autobús que está enviando información sobre la temperatura. Entonces la información entra aquí, debe venir en un modelo estandarizado, y ya a partir de eso se puede hacer un análisis de cuál es la temperatura actual, por ejemplo. Aquí un ejemplo de lo que se podría hacer. Nosotros podemos, por ejemplo, obtener una notificación de cuando un autobús va a llegar a una parada determinada, ¿no? Entonces tenemos el autobús X, cuál es su última parada, y si ya llegó, entonces el Context Broker tiene una funcionalidad para enviar una notificación a alguna aplicación en específico que esté escuchando esa información. Otro ejemplo es, por ejemplo, de las lámparas. Se puede estar monitoreando si está encendida, si está apagada, y dependiendo de determinadas circunstancias, pues mandar una acción para que se active o se apague. Este es el modelo que maneja el Context Broker, que es el modelo de información NGCI, y está basado, como ya habíamos comentado, en un modelo de entidades y atributos. A su vez, los atributos también pueden tener un conjunto de metadatos. Entonces, para crear una entidad en el Orion Context Broker, lo que tenemos que hacer es definir un identificador y un tipo. En el caso, puede ser, vamos a ver algunos ejemplos de la habitación 1, que es de tipo habitación, ¿no? En este caso, el ID sería habitación 1, que es del tipo habitación, o aquí, por ejemplo, transporte 1 de tipo transporte, etcétera, ¿no? Y esto a su vez puede tener un conjunto de atributos. Cada uno de los atributos debe estar definido por un nombre, por un tipo y por un valor. Este campo de valor es el que se va a ir actualizando dependiendo de los cambios que se vayan haciendo en la aplicación. Si es un sensor de temperatura, por ejemplo,
tendríamos que este es el atributo temperatura, pues aquí definir puede, dependiendo, puede ser un entero, o si te sirve que sea de tipo texto, o si te sirve decir que es de tipo temperatura, o sea, eso es abierto también la definición que se ponga aquí. Y aquí podría estar censando un valor 28, y al ratito llega la noche y entonces ya tiene un valor 20, ¿no? Entonces ese es el valor que se va a ir actualizando. Y finalmente se le puede agregar a estos atributos todavía un nivel más allá, se le puede agregar metadatos. Si tú tienes, por ejemplo, acá un sensor, un metadato podría ser la marca del sensor, o la precisión que tiene, o algún dato adicional que sea de interés conocer al respecto del atributo. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos 3 niveles ahí de definición. Y aquí podemos ver algunos otros ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un regulador de energía, que podría ser una entidad, tenemos las lámparas, personas, automóviles, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algunos tipos de sensores, que pues puede ser un sensor de presencia, un sensor de ubicación, de luminosidad, etcétera. El Context Broker funciona de esta manera. Este es el modelo de broker que está implementado en este componente. Hay un conjunto de productores de contexto de este lado, y por otro lado tenemos a consumidores. Dentro de los productores puede ser un sensor, puede ser una aplicación, puede ser un teléfono celular que está generando información. Lo importante aquí es que estos son los que están generando la información. O sea, de entrada uno define su modelo, entidad, atributos, y estos son los componentes que van a estar alimentando esa entidad en el Context Broker. Y por el otro lado, bueno, aquí está que siempre va a estar escuchando por el puerto 1026. Y por el otro lado tenemos a los consumidores. Los consumidores también pueden ser aplicaciones, pueden ser herramientas que van a estar escuchando a determinado productor. O sea, tú ya dices, yo quiero saber qué información me están mandando allá, y entonces tomar una acción al respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que fuera un sensor de una lámpara, allá envía algún dato que la lámpara está apagada, lo consulta, y entonces por alguna situación que suceda dice, pues yo quiero que la enciendas, entonces te manda la información para allá para que resulte una acción, ¿no? Ya habíamos comentado también en la mañana, el Orion Context Broker maneja y mantiene información, el último dato que está recibiendo. Entonces, si es un sensor de temperatura, tiene un 28, mantiene el 28, al ratito le llega un 27, mantiene el 27, y lo demás lo va desechando. Trabaja con una base de datos en MongoDB, y si lo que queremos es almacenar datos históricos de cómo se van comportando los valores de nuestras entidades, necesitamos agregarle un conector que nos permita ya sea almacenar en una base de datos relacional, un MySQL, o si quiere utilizar Hadoop con otro componente de Fiverr que es Cosmos, etcétera, ¿no? De ahí ya tendríamos que conectar a una base de datos que nos permita realizar este almacenamiento. Sí. Perdón, ¿el Context Broker tiene alguna limitación de tamaño? O sea, que no puede ser el dato, no sé, de un megabyte, 2 megabytes. ¿El dato que vas a enviar? Ajá. ¿O lo que vas a leer? El dato que recibe del sensor. Porque al final aquí Porque nada más es como un intermediario, ¿no? Sí. Que entiendo que lo guarda temporalmente, sí. Pero más o menos ¿cuál sería el tamaño de ese espacio de memoria? Pues no almacena, o sea, al final son datos, son valores pequeños, que no okay. almacenaría mucho. Y lo que sí vamos a ver más adelante es, por ejemplo, cómo se maneja en JSON, donde sí habría un poquito limitante, a lo mejor es en la parte de cuántos atributos le estás poniendo a la entidad, ¿no? Pero para eso también, de hecho, lo que vamos a ver nosotros es la versión 2 del API que tiene del NGCI, porque la versión 1 ya le habían detectado algunas limitaciones en ese sentido. Entonces está optimizada la versión 2 y es la que vamos a ver, que es el JSON es más, el payload es lo más concreto posible, sí. para evitar precisamente problemas así. Y luego, en el otro sentido, o sea, pues todo va a depender de la base de datos. O sea, ya por default hay una configuración de una máquina virtual que tú, como las que vienen en Fiverr, que ya viene preconfigurada con una base de datos en Mongo. Okay. Pero tú puedes conectarla a otra. O sea, si tú ves que esa máquina virtual no te da para lo que necesitas, también la puedes, más adelante vamos a ver cómo tú puedes irle configurando, incluso conectarla con una base de datos distinta, okay. Para que no haya ese problema de limitación. O sea, al final Context Broker lo importante es que te da la funcionalidad, ¿no? Está escuchando por un lado y está enviando información por otro lado, y finalmente la otra operación que tienes es que tú te puedes suscribir
a una entidad en particular. Entonces, cuando algo sucede, el context broker te notifica. Entonces, esto puede ser, por aquí lo voy a mencionar, que puede ser tanto síncrono como asíncrono, la notificación. ¿Preguntar algo? No entiendo bien la iconografía. Tienes, supongo que están conectados productor y consumidor con el puerto de suscripción 1026 acá. Pero tienes un puerto para muchos productores y tienes muchos puertos, uno para cada consumidor. ¿Significa eso algo en particular? ¿Muchos puertos? No es el diagrama solamente, sí, no. Sí. Pero sí hay una relación, muchos en un solo puerto. Va a haber muchos productores al puerto 1026 y muchos consumidores del puerto 1026. Sí. Sí, es el puerto que tiene configurado por default el Orion para comunicarse. Todavía sí se le puede cambiar, ¿no? Aquí se pueden ver, por ejemplo, las operaciones básicas, que era lo que yo comentaba. O sea, por un lado está el productor, que es este productor que lo que puede hacer es crear una entidad y actualizar los valores de esa entidad, en este caso de los atributos. Y por el otro lado está el consumidor, que ese puede consultarlos, ¿no? Ese nada más está consultando la información de las que está produciendo de este lado. Y por el otro lado, bueno, está esta, ¿no? Es la creación, la actualización y la consulta. Para trabajar con el Orion Context Broker, la comunicación es vía RESTful. Entonces, lo que se utiliza, pues tenemos que tener una URL definida, necesitamos utilizar un método HTTP. Estos son los headers que se manejan, vamos a ver ahorita algunos ejemplos con las funciones básicas. Y el cuerpo, ¿no? Así que vamos a definir el JSON que se tiene que mandar. La URL se conforma con la IP que tenga en este caso la instancia donde está, o sea, donde tienen instalado el Context Broker. Como pudieron ver en la sesión anterior, o sea, que si hacían lanzaban una instancia en su cuenta de la nube de Fiverr, Blanca les comentó cómo podían asignarle una dirección IP pública a esa instancia. Entonces esta dirección podría ser esa, si en el caso de que ustedes hubieran lanzado un Context Broker. Y vamos a hacer referencia siempre a la versión 2, por lo que comentaba, o sea, hay una versión 1 del Context Broker, pero ya la que más se está utilizando es la versión 2, precisamente porque tiene muchas cosas ya optimizadas. ¿Puedo pasar de...? Este sería un ejemplo de la creación de una entidad. Lo único que se necesita es definir esta es la IP, definimos el puerto 1026, versión 2 entities, y el método que se utiliza es un post para poder hacer una entidad. El header, pues aquí lo único que hacemos es indicar que lo que vamos a mandar es de tipo JSON, y este es un ejemplo del payload que se envía. Aquí estamos declarando, como se acuerdan en el modelo NGSI, pues la entidad debe tener un ID y un tipo. Entonces el ID aquí en este ejemplo es room1, es del tipo room, y seguido de sus atributos. Entonces tiene el atributo temperatura, que viene con su valor y tipo, y tiene otro atributo de presión que también viene con su valor y su tipo. Este sería el JSON que se utilizaría para crear una entidad. ¿Para crear qué? Una entidad. Pero ahí, ¿qué está pidiendo temperatura? Bueno, recabando temperatura. Sí, lo que está haciendo es declarar una entidad que es una habitación, y dice esa habitación tiene dos atributos, va a ser temperatura y presión. Lo que yo voy a estar censando de esa habitación son esos dos atributos. Y lo que va a ir variando conforme se vaya actualizando esta, pues va a ser los valores de los atributos. Puedes crear lo que quieras, ¿no? Sí, cualquier entidad y cualquier atributo. O sea, ¿Y eso dónde la crea? Es la música de Vamos a crear ahorita, sí. Ahí el tipo también es ¿Puedes entrar a esa línea? hay tipos definidos ya en la herramienta, pero también hay la parte abierta. Por ejemplo, aquí, pues, si yo quiero que sea 207. texto, pues yo le voy a poner ahí lo que me venga mejor. Eso no está limitado para su catálogo. No. O sea, sí puedes manejar los flotantes viene en catálogo, pero no es necesario, no es cerrado. Me refiero al tipo de
¿En 1026 es como un puerto? Ajá. de la O sea, entidad. hay Sí. bloques de tipo Ah, ya. Sí, aquí es totalmente Diagonal. abierto porque tú defines, o sea, como ya comentábamos, va a depender del dominio de lo que tú quieras hacer. Entonces, si estamos hablando de agricultura, a lo mejor tú vas a definir tipos que tengan que ver con eso y va a ser muy diferente a que estés hablando de salud o a que estés hablando de transporte. Aquí Dale sí, diagonal. sí lo defines tú. Shift 7. esos tipos van asociados con cuenta de usuarios, No, ¿no? No. ¿Qué pasa si alguien más define igual el tipo room y el ID room? bueno, ahí lo que pasa es que tú estás trabajando en una, o sea, en este caso estarías trabajando en una instancia de Orion Context Broker que es nada más tuya. O sea, tú estás definiendo los modelos ahí. Como comentaba el doctor Hugo en la mañana, o sea, si tú trabajas con Fiverr o en una instancia global, digamos, de Orion Context Broker, donde hay otras dependencias, otras personas subiendo datos, sí te piden que te acates a un modelo. Como el caso de la calidad del aire, sí... ya tienen ellos unos modelos definidos y te dicen, tú quieres subir tus datos al respecto de las niveles de contaminación de tu ciudad, aquí está el modelo, o sea, necesitamos que te bases aquí en esto, ¿no? Y mucho del trabajo que se está haciendo pues, para diferentes dominios es precisamente ir definiendo esos modelos que puedan ser reusables por otras personas, pero es en el caso de que vayas a compartir datos en la nube con todas las demás, con todos los demás usuarios. O sea, en este ejemplo esto es tuyo nada más, ¿no? O sea, a menos que tú quieras dar accesos también, ¿no? Pero sí, la IP está definiendo que es una instancia tuya. 527, 710. Bueno, ya ahora este es un ejemplo de consulta. La URL se mantiene, lo que cambiamos es el método, ahora ya no va a ser post, ahora es get. El header, pues ya solamente indicamos que lo que vamos a recibir es un JSON. Y en este caso estamos haciendo una consulta a todas las entidades que hayamos dado de alta dentro de nuestro Context Broker. Entonces, aquí yo nada más tengo una, entonces podemos ver esta estructura. La diferencia contra lo que nosotros mandamos, y si pueden darse cuenta, es que aquí ya nos viene un campo de metadata, porque lo crea el Context Broker en automático, por lo que ya vimos en el modelo, que puede manejar la entidad, sus atributos y además los metadatos. Entonces, es posible que tú después quieras agregarle cierta información a esta entidad y o sea, ciertos metadatos a este atributo. Entonces ya te queda la estructura ahí definida. Otro ejemplo para poder hacer consultas, dentro de la URL nosotros podemos determinar si queremos consultar una entidad en particular. Entonces, en este caso, como yo conozco cuál es el ejemplo que estamos manejando, es la room 1, le digo, muéstrame esa entidad en particular, y ya entonces la mando a llamar. Aquí sí puede darse el caso, por ejemplo, que yo pueda llegar a tener, o sea, aquí sí tengo que definir que es la habitación 1 de tipo habitación, porque sí podría tener dos habitaciones 1 con un tipo diferente. Por ejemplo, si tú no le pones tipo cuando la defines, el Context Broker en automático le pone que es de tipo cosa, porque porque es como su superclase, exactamente. Entonces, si tú no le pones de qué tipo es, le va a poner que es de tipo thing. Y cuando tú quieras, y luego creas una que es de tipo room, cuando tú quieres consultar te dice, oye, tengo un conflicto ahí, ¿cuál quieres que te traiga? Porque hay dos, ¿no? Este es otro ejemplo de consulta. Aquí ya se le puede, esto va relacionado a lo que preguntabas del tamaño, ¿no? De la información que se va a estar moviendo. Tú puedes hacer que el JSON que recibes sea mucho más corto si especificas en la URL que te mande solamente los valores. Y aquí ya no te manda la información, ya no te dice cuál es el nombre ni los tipos ni los valores, sino que simplemente dice impresión y el valor. Otro ejemplo es, aquí lo que podemos hacer es que también le decimos solo quiero los valores y además te especifico de cuáles atributos quiero que me mandes la información, y en ese caso la respuesta pues ya es muchísimo más específica, porque ya tú en la URL le estás diciendo que solo quieres los valores y que quieres temperatura y que quieres precio. Sí, lo mismo pasaría si meter aquí la ventana de punto y pusiera esa instrucción. No, tienes que darlo. ¿Sí?
Y acá abajo podemos ver otro ejemplo donde se le puede especificar directamente también desde la URL cuál es el atributo que quieres consultar. Si solamente quieres consultar uno, pues ya le especificas y te regresa la información de ese atributo en particular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Después de esto vamos a instalar ya el ambiente de prácticas y la idea es que estén haciendo ejercicios, creando sus instancias y consultando y aplicando todos estos ejemplos, pero ya en ejemplos que sean propios de ustedes, ¿no? Igual, También podemos aplicar filtros y yo, por ejemplo, por grupos. Entonces yo aquí le puedo decir, tráeme todas las entidades que sean de este tipo determinado, ¿no? Que yo haya creado. Entonces te va haciendo grupos ahí. Y por otro lado también podemos hacer comparativos, ¿no? Y le puedes decir, tráeme todas las entidades con con Q. Le puedes determinar que quieres que la temperatura sea mayor a 22. Entonces, siempre que eso se cumpla, entonces regresa. Bueno, ya vimos cómo crear una entidad, ya vimos cómo consultarla, ahora vamos a ver cómo la podemos actualizar. En este ejemplo, por ejemplo, ya podemos ver que yo tengo entities, ya sé qué entidad quiero actualizar los atributos de esa entidad, y entonces lo que hago es utilizar aquí en este caso el método patch y le mandamos los valores. O sea, yo le digo qué atributos quiero actualizar y le mando. Aquí teníamos un 23, ahora tenemos un 26.5 y aquí creo que un 750 y ahora le vamos a mandar un 763. Aquí la diferencia contra la creación de una entidad es que aquí pues ya no especificamos ni el ID ni el tipo, únicamente estamos enviando los valores referentes a los atributos. Otro ejemplo es que ya podemos ser más directos. Aquí utilizamos el método put y aquí únicamente especificamos que no vamos a enviar ya un JSON, sino que simplemente estamos mandando texto, y con esta URL yo le puedo decir que aquí ya le estoy diciendo es el atributo, temperatura y el valor. Entonces lo único que yo le mando pues es la actualización, el valor que yo quiero actualizar. poner la instrucción en la URL. Entonces todo va a depender de lo que se quiera realizar, ir jugando con las opciones que se tienen en la URL. Ahí en la lámina anterior, si hay un room, Vamos a poner el valor aquí. Sí, puedo poner un valor. ¿Qué pasó? que hay dos, Sí, o a ver. entitivo, como le estés Tenemos diciendo. permiso. Entonces, Sí. Aquí le pones como las... acá lo voy a hacer. ¿Ya ves aquí viene? Voy a poner El signo de interrogación y ya le pones el tiempo. puntos. En el caso del ejemplo, ¿no? O sea, cuando puedas tener por tipos Vamos diferentes. a ver, de 2. Bueno, ya vimos cómo crear, cómo actualizar y cómo consultar, ¿no? Y la otra funcionalidad que nos ofrece el Context Broker es que podemos suscribirnos. ¿Te puedes regresar? ¿Puedes regresar una? Sí. Ya. Lo que les comentaba hace rato es que hasta ahorita, como los ejemplos que hemos visto de estar consultando, pues es de manera síncrona. O sea, yo decido qué quiero consultar, yo especifico qué quiero consultar, yo digo cuándo quiero que me envíe la información, como el caso de que decía la temperatura mayor a 22. Y también podemos hacer otro tipo de consulta o obtener información de otra manera cuando algo suceda. Entonces yo le puedo decir al Context Broker que cuando la temperatura sea mayor a 30, entonces notifícame, ¿no? Entonces yo no tengo que estar manualmente haciendo la consulta o determinando en qué momento la quiero hacer. Y para ello lo que hacemos es generar suscripciones. Esto es que levantamos una suscripción con determinadas características que van a vivir durante un tiempo y mientras ese esté funcionando, pues vamos a estar recibiendo información del Context Broker, ¿no? La suscripción, para hacer una suscripción, pues es una URL de este tipo. Lo único que se agrega es subscriptions, es un método post y simplemente especificamos que lo que vamos a enviar es un JSON. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo nos podemos suscribir. Esta es la estructura del JSON que se manda para generar una suscripción. Se determina cuál es la entidad, yo le digo cuál es su ID, cuál es el tipo. En esta parte yo determino cuál es la condición, que cuando suceda esto, y aparte acá yo le digo que me notifique qué, ¿no? Entonces aquí yo tengo que decirle, cuando esto pase, tú haces esto.
En el ejemplo, pues te dice cuando la presión cambie, yo quiero que envíes a esta dirección, que puede ser una aplicación, un servidor que yo tenga funcionando en algún otro lado y que va a estar en espera de una respuesta de este tipo. O sea, yo quiero que envíes aquí el valor de la temperatura. Aquí nos dice que en la suscripción, al menos yo puedo tener una lista de atributos aquí. Con que uno cambie se ejecuta la notificación. O puedo no tener nada, pues aquí puede estar vacío y entonces lo que yo quiero es que cuando cambie cualquier atributo de mi entidad, entonces pues me haga una notificación. ¿Sí? El intervalo de tiempo para tu contador es el que está hasta abajo. ¿Cómo le dices cada cuánto actualice o busque? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, en estas últimas dos instrucciones viene la fecha de expiración, que es donde yo le digo, sí, puede ser que yo quiero que esta notificación sea un mes, es un ejemplo, ¿no? O sea, porque quiero que sea indeterminado. Y por otro lado, con esta el throttling, yo defino, porque puede ser que este valor es en segundos. Entonces yo le digo, si el valor me está cambiando a cada ratito, no me lo mandes, o sea, si cambia a cada segundo, no me lo mandes a cada segundo. Yo quiero que me envíes un valor cada 5 segundos, que es lo que yo estoy determinando aquí. ¿Se puede mandar el promedio de los valores que hubo en ese intervalo? El promedio de los valores. Eso ya lo haces tú de este lado. Okay. O sea, porque el context broker lo que está haciendo es mandarte lo que te comentaba, el último valor que está recibiendo. Entonces tú ya lo vas almacenando por aquí y ya lo procesas, ¿no? ¿Y dónde definiste que la unidad era segundos y no días o meses? Es parte de la especificación. Sí, ya, o sea, el context broker te dice estos son segundos. Eso es lo que vamos a ver. O sea, solamente es como que una idea general del context broker y de cómo funciona. Y ya nuestras siguientes sesiones pues vamos a estar trabajando con algunos ejemplos ya un poco más prácticos, incluso pues definir sus propias entidades y haciendo uso de estos JSON, ¿no? Para que vayan practicando. ¿Y en dónde está la guía de esto? Y Porque yo copié como la quinta parte del Les vamos a mandar la presentación. Vamos a trabajar No, vamos a instalar un ambiente de prácticas y lo que tenemos ya preconfigurado, o sea, todos los JSON ya vienen cargados ahí para que únicamente tengan que ir modificando valores y obviamente pues eso ya se lo llevan para seguir practicando ustedes.